para saber si este manuscrito es de su pluma. Lo cierto y verdad que la caligrafía, el estilo, a priori se les parece. Entonces yo les voy a dar otra imagen de este fabuloso manuscrito, muy bien conservado, conserva la asignatura del Vaticano, que es de la Biblioteca Vaticana, que es otra sospecha más que yo tengo, puesto que los libros que Doverio escribió salieron, y se sabe que salieron de aquí para la Biblioteca del Vaticano. Por lo tanto, como en la biblioteca, nuestros fondos se nutren muchísimo de los fondos del Cardenal Celada, que estaba en la Biblioteca Vaticana, posiblemente estos manuscritos por distintas vías hayan venido y hayan vuelto otra vez a su país de origen. Entonces ahora yo les voy a mostrar otra imagen de este manuscrito tan interesante. Esta es otra imagen. La letra es muy legible, como la letra del manuscrito 285 sobre la falsedad del metal, que vuelvo y repito, es una introducción maravillosa además. Pueden ver lo bien conservado que está el manuscrito, lo que va a facilitar muchísimo mi lectura y mi análisis. El manuscrito no tiene ni una sola mancha, solamente manchas normales por el tiempo, y no está atacado ni por la humedad ni por los hongos. Y lo más importante, es un manuscrito totalmente inédito. Continúo. Volviendo a los fondos de esta biblioteca, tenemos ante nosotros el manuscrito 395. Su título, Códice Árabe Misceláneo, el que fue comentado por encima por Miguel Casili. Corresponde desde el siglo XVI. Contiene solo 87 folios. Al principio tiene una nota fechada, el 3 de julio de 1769, escrita por Francisco Javier de Santiago Palomares, en la cual comenta que mostrándole este manuscrito a Miguel Casili, le indica a él de manera muy breve el contenido de este. Este manuscrito está muy bien conservado. No ha sido objeto de ningún estudio particular. Manuscrito 505. Este forma parte del manuscrito 395. Y por último, este manuscrito, este es el último de nuestro fondo de manuscritos árabes y aljamiados. La riqueza de este manuscrito es muy importante, puesto que está escrito en su totalidad en lengua aljamiada. Está catalogado actualmente como el 505 y son un compendio de tratados de materia religiosa. Contiene solamente 57 folios y tiene un excelente estado de conservación. Es uno de los manuscritos que cita Eduardo Saavedra en su memorial. Pero recuerden, como yo les dije anteriormente, solamente lo cita de oídas por Pascual Gallango, otro arabista, porque Eduardo Saavedra, para hacer su discurso, nunca consultó en persona los manuscritos que cita. Vamos ahora a los impresos. Tan solo he escogido 5 impresos de los más importantes de esta biblioteca. El primero, la catalogación actual, es el 4/13.593 y corresponde a la paráfrasis árabe de la tabla de Thebes, traducida en castellano e ilustrada con notas de don Pablo Lozano y Casela. Está impreso en Madrid, en la imprenta real, en el año 1793. ¿Qué es la importancia de este texto? Está escrito en árabe y en castellano, y es un tratado moral, escrito por un filósofo, discípulo de Sócrates, con muchísimos consejos para la felicidad del hombre. Y es en realidad
un diálogo filosófico moral que desarrolla en forma de alegoría humana el tema clásico de la elección entre el vicio y la virtud. ¿Qué es lo más interesante de este impreso? Es que está plagado de notas manuscritas. Y de las notas manuscritas, la más interesante es la que tenemos aquí en la parte de abajo, la cual voy a transcribir ahora. El padre Esteban Terrenos, en su Paleografía Española, informado sin duda por el doctísimo padre Murriel, dice que en los archivos de la Catedral de Toledo existen unos 2000 documentos o escrituras en árabe y 500 en el monasterio de San Clemente. De estos últimos, en dicho monasterio hay aún 200. Este manuscrito deja patente la cantidad de documentación árabe y aljamiada que aún en el siglo XVIII existía y pese a la Inquisición existía custodiada en los archivos de los conventos y de los monasterios. Además, lo más bonito de este manuscrito, de este impreso, es que contiene una lámina de la tabla que representa el templo de Saturno y la tiene explicada y corregida. Esa es la primera página. Siguiente impreso. También, signatura actual, la 4/11.995. El llamado Akhbar Mahmúa, que es una colección de tradiciones. Es una crónica anónima del siglo XI, dada a la luz por vez primera, traducida y anotada por Emilio Lafuente y Alcántara, publicada en la Real Academia de la Historia en el año 1867. El texto está en árabe y en español. Las últimas 65 páginas están paginadas en árabe. Hay dos facsímiles, uno en la Biblioteca de Guadalajara, también publicado en el mismo año, y otro se encuentra perdido. Descripción física. Tiene 265 páginas y el manuscrito original, el cual lo pude ver en su día, se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Roberto Marín Guzmán, de la Universidad de Costa Rica, ha hecho un artículo sobre este impreso que se titula Las fuentes árabes para la reconstrucción de la historia social de la España musulmana, estudio y clasificación, publicado en Estudios de África y Asia en el año 2004. Habla sobre el manuscrito de Mahmúa y cita muy brevemente, posiblemente porque no lo haya podido ver de primera mano, este impreso que se halla en esta biblioteca. Esta es la parte de atrás de ese impreso, del mismo impreso. Impreso, signatura actual, 1759. Título, Refutatio al Corán. Autor, Luigi Marrasi. Publicado en el Seminario de Padua en el año 1698. El texto está en latín y está en árabe. Pese a ser un texto crítico con el Corán, se trata de la primera traducción íntegra y comentada acerca de este libro sagrado del Corán, y es la primera que se hace comentada en una lengua europea. Este impreso está perfectamente conservado, tiene 838 hojas por ambas caras y hasta el momento no ha sido objeto, pese a su importancia y a su valor y a su riqueza en contenido, sobre todo
en los comentarios, no ha sido objeto todavía de ningún estudio. Descripción de España. Este impreso, corresponde a, el autor es Al-Idrisi, conocido por todos como el nubiense, nacido en Ceuta. La traducción y las notas de este impreso tan importante es de Josep Antonio Conde, también salido de la imprenta real en el año 1799. El texto está en árabe y está también en castellano, en nuestro español. Contiene 234 páginas. La descripción que hace aquí el nubiense es una obra geográfica de gran valor, tiene muchísima información y es utilizada habitualmente por todos los historiadores para completar la visión de la península ibérica en la Edad Media. Por eso se dice que Al-Idrisi cambió la forma en la que conocemos España y conocemos el mundo. Del mismo texto. Y por último, tenemos este importantísimo impreso. La catalogación actual de este impreso, 2581, y tiene un segundo tomo que no tiene una asignatura correlativa, tiene la asignatura 2585. Su nombre, Arte para ligeramente hacer la lengua arábiga, de Pedro de Alcalá, publicado en Granada en el año 1505. Trata del árabe dialectal granadino, de comienzos del siglo XVI. Fue una obra concebida por este fraile de la Orden de San Jerónimo para facilitar la conversión de los musulmanes de aquel reino, siempre hecho a petición del entonces arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, del que se dice que es hijo de moriscos conversos. Al principio, este maravilloso impreso tiene un índice con la explicación. En el segundo tomo, del cual vemos aquí una parte, tiene un glosario con los nombres y tiene en el primer folio una anotación a mano posterior que dice: Don Fray Fernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, a 6 de febrero de 1505. El volumen 2 también contiene la gramática. ¿Por qué es importante este impreso? Contiene una gramática del árabe en 38 capítulos y un catecismo de la doctrina cristiana. El texto constituye uno de los primeros catecismos del siglo XVI. Esta obra, no así este impreso no aparece citado. Aparece citado en el interesante artículo de María Jesús Framillán de Miguel, Manuales para el adoctrinamiento de neoconversos en el siglo XVI, publicado en la revista Criticón, el número 93 del año 2005. Es importante destacar que todos los manuscritos aquí reseñados se encuentran, en aquel entonces se encontraban microfilmados. Muchos de ellos hoy en día están digitalizados y listos para la consulta. Y tengo que agradecer al Centro de Estudios Internacionales de la Fundación José Ortega y Gasset, hoy Ortega y Marañón, en Toledo, a Rosa, a su antiguo director Mario Paoletti y a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que auspició en su día todas las microfilmaciones que se han hecho hasta el momento. Con la misma esperanza, ellos lo han hecho con la misma esperanza que tengo yo al escribir y al reunirlos a ustedes hoy aquí. Que busquemos nuestras huellas en el pasado para mejorar nuestro presente y ampliar nuestro futuro.
Así nosotros defenderemos y enriqueceremos nuestro patrimonio histórico y sociocultural, porque el patrimonio documental es parte de nuestra historia, son las huellas de nuestro paso. Debemos respetarlo y difundirlo. Esta debe ser la consigna de todo investigador. Gracias por su atención. Muchas gracias. Pueden preguntarme lo que desean. Pueden preguntarme, por favor. Sí, claro, dígame. Perdón, una pregunta obligada de latinoamericana a latinoamericana. Qué lindo. Sí, Sí, sí. Y felicidades porque de verdad que España merece ser conocida y difundida. Gracias. Muy querida. ¿De dónde nace esa pasión por el mundo árabe? Qué bonito. Bueno, nace desde que yo era muy niña. Cuando yo era niña, con 3 años, mi madre me enseñó a leer por las 1001 noches. Entonces, eran unos textos que para mí eran unos textos mágicos. Luego, posteriormente, cuando fui a la universidad, tuve la suerte de tener unas profesoras, la profesora Luce López Varal, la profesora María Teresa Narváez Córdoba, y yo pues quería dedicarme a algo que de verdad fuese productivo, aparte de querer ser maestra desde que era muy niña, quería dedicarme a algo que fuese muy productivo y que fuese distinto, y en lo cual mi huella con el paso del tiempo se dejara ver, pudiese yo contribuir. En una clase, la primera clase que asistí de literatura española, la doctora Luce López Varal me habló de esa literatura, nos habló a todos de esa literatura clandestina, de esa literatura escondida en paredes y pisos falsos, de esa literatura la cual estaba saliendo en aquel entonces y se estaba comenzando a escribir libremente en aquel entonces, de eso hace más de 20 años. Y yo pues me gustó muchísimo, me interesé por esa literatura, comencé como algo que no era algo obligatorio y terminó siendo el proyecto de mi vida académica, aunque con una pausa de 8 años hasta el día de hoy. Felicidades, excelente trabajo y qué pasión. Muchísimas gracias. Pues estaba muy asustada porque llevaba 8 años así sin hablar. Normalmente soy profesora, actualmente soy maestra y aquí tengo la suerte de tener algunos de mis alumnos, pero normalmente estoy acostumbrada a hablar pero para un público pequeño. Y tenía también ese miedo que tenemos todos cuando nos toca dar una conferencia de decir, ¿la daré sola? Entonces, por eso muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Más preguntas, por favor. ¿Más? Eso quiere decir que ha quedado todo muy claro. Sí, yo quería comentarte en cierta forma la contradicción y las vueltas que da la historia, el hecho de que muchos de estos libros tuvieron que pasar y salvarse de la Inquisición y sin embargo ahora se encuentran en archivos de la Iglesia, ¿no? Sí. O sea, porque, ¿cómo explicas tú a lo mejor esta...? Es la gran ventaja que tenemos ahora. Hubo una quema muy grande de manuscritos árabes y aljamiados. No podemos olvidarlo, la quema de libros en la plaza de Vivarrambla en Granada en el año 1595, auspiciada por la Iglesia. Pero también hubo muchísimos sacerdotes, muchísimos arzobispos que fueron mecenas de artes y sabían la importancia de estos manuscritos y de estos documentos y lo guardaron para la posteridad. Entonces, gracias a eso, pues nosotros ahora, y gracias a la apertura que están teniendo los archivos de la Iglesia, pues nosotros estamos encontrando auténticas joyas, documentación, manuscritos impresos que se creían que estaban perdidos o quemados, ahora están apareciendo gracias a las nuevas tecnologías y a la apertura que están teniendo los archivos eclesiásticos para investigadores como nosotros, que lo que queremos es informar
catalogar y conservar para generaciones de futuros investigadores. Entonces, gracias a eso, pues se están encontrando muchísimos manuscritos. Yo sí he tenido la oportunidad, hace 20 años, estando ya en la Fundación Ortega y Gasset, de consultar el archivo secreto del Vaticano. Creo que fui una de las primeras a las cuales se le dio acceso libre a ese archivo, y sí vi muchísima documentación y muchísimos legajos, muchísimos manuscritos del fondo árabe aljamiado español, con la buena suerte que muchos años después, ahora, hace muy poco, se ha autorizado a los investigadores entrar y consultar los fondos libremente. Antes nosotros teníamos muchas restricciones, pero yo tuve la suerte de ser, no sé si fue que caí simpática por mi entusiasmo o por, no lo sé, ¿verdad? Tuve la suerte de poder consultar ese fondo tan maravilloso. Otro problema que plantea esto, aparte de lo que tú muy bien me preguntas, muy interesante, es el problema que hay con los fondos nuestros en el extranjero. Muchas bibliotecas, la gran mayoría de las principales bibliotecas del mundo, como la biblioteca de la Universidad de Harvard, la Weiner específicamente, tienen acervos nuestros, pero no uno, no 1000, muchísimos manuscritos, casi incontables. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Yo siempre, cuando voy a alguna reunión o antes, ahora también lo haré cuando vaya a algún congreso o algo, también lo plantearé. ¿Por qué no se solicita una copia de cada uno de esos documentos? Según se ha hecho una biblioteca, la UNESCO ha hecho una biblioteca tipo Biblioteca de Alejandría, también se pueden solicitar parte o una copia de esos documentos, aunque nos tardemos muchísimos años, y los investigadores poder tener acceso a esos documentos. Da mucho coraje, no se lo imaginan ustedes, el querer consultar un documento, un manuscrito, un impreso, que sabemos que es nuestro, porque yo me considero española, que sabemos que es nuestro y que nos pongan muchas restricciones sabiendo que eso es patrimonio cultural nuestro. Entonces, si se puede hacer una copia, o por lo menos dar una iniciativa, o tener una iniciativa a alguien de, por lo menos solicitar copias, pues sería ideal, porque hay muchísima documentación muy importante fuera de nuestro territorio español, y es nuestra. Salieron vendidos por precios ínfimos, o regalados, o escondidos en maletas, o simplemente viajaron durante la guerra civil, intelectuales los salvaron de las bibliotecas, de las quemas de las bibliotecas y del expolio de las bibliotecas, los salvaron, y luego, una vez que pasó la contienda, en vez de devolverlo, los donaron a bibliotecas de las universidades donde los habían acogido como profesores. Y no es una crítica, simplemente es que nosotros tenemos un patrimonio riquísimo, extensísimo, mucho más de que hay en nuestra frontera, fuera de nuestro país, consultado por muchos investigadores que en realidad sí le tienen cariño, pero no como lo tendríamos nosotros, que es patrimonio nuestro. ¿Más preguntas? Nada. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.
Muchísimas gracias. Porque consulte de la protección de la Inquisición, porque la Inquisición sabía que era muy valiosa, como era muy valioso, porque sabía 5 idiomas, manejaba todos los idiomas de los y ellos se sabe morir por aquí, por eso lo envían para traducir un manuscrito único que es este. Perdón, felicidades. Gracias. Bueno, muchas gracias. He retomado los estudios porque mis estudios los continuó Mercedes García Arenal. Y yo he leído todo lo que Mercedes ha escrito y todavía me queda más por decir. Entonces voy a retomarlo ya no en el punto donde yo lo dejé porque ha adelantado mucho, pero sí en el punto donde ellos están, pues yo voy a retomar ahora mis estudios otra vez. Y con este manuscrito del archivo de la catedral, que es una joya, sinceramente es una joya. Así que, Bien, yo voy a estaba yo, pues espero vuestra